Por parte de la plataforma de Galileo, tenemos la oportunidad de hacer reuniones en Meet. Estas son ilimitadas, prácticamente tienen el periodo que nos corresponde, que es de 1 hora. Podemos grabarlas y enviarlas a la plataforma. Próximamente les estaré enviando un tutorial para que ustedes puedan también aprender a cómo entrar directamente con su correo institucional. Es decir, el correo que ustedes tienen registrado en la plataforma de GES. Todos automáticamente pueden tener acceso al Meet únicamente a través del link que les estaré enviando, ya sea al WhatsApp, o si entran directamente a la plataforma GES, allí van a poder ustedes también acceder a ese link del Meet. Para aquellos que no tengan descargado Meet, no se preocupen, puesto que media vez tengan el correo institucional que dejaron en la universidad, o que más bien la universidad les dio como correo, como usuario y contraseña, incluso del GES, pues pueden entrar automáticamente. Esta es una oportunidad nueva que nos está generando la universidad. La plataforma del GES nos permite acceder automáticamente, como les digo, porque tenemos correos, tenemos usuarios y contraseñas automáticamente solo por el hecho de estar ya ingresados al GES. No sé si tienen alguna duda con respecto al Meet. No. Buenos días, licenciada. No, yo no tengo duda. Muy bien, buenos días, gracias. Fíjense que vamos, como les decía, durante la semana les voy a estar enviando algún tutorial para que ustedes puedan acceder la próxima semana al Meet. Esta semana tuvimos el acceso, incluso como catedráticos, nos prepararon para poder utilizar el Meet a través de la plataforma GES. Sin embargo, ahorita en estos momentos estoy cerrando ya lo que es el Meet y me quedo solamente con ustedes en el Zoom. Solamente quiero indicarles también que son normativas de parte de la universidad que nos están solicitando poder trabajar con Meet. Para aquellos que me escribieron en el grupo de WhatsApp que no tenían Meet instalado, pues yo entiendo, es muy apresurado. Necesitan ustedes tener una pequeña capacitación o una pequeña inducción para poder trabajar con esta plataforma nueva que es para todos, ¿verdad? Sin embargo, no hace falta que descarguen ninguna aplicación, solamente por el hecho de estar inscritos en la universidad, tener un usuario y una contraseña, pues ya les permite automáticamente entrar al Meet. De preferencia pueden utilizar la plataforma GES. Si alguien tiene Meet descargado como una aplicación en su teléfono o en su portátil, pueden utilizar también directamente el link que se les estará enviando al WhatsApp. Pero yo les aconsejo que entren al GES porque pues allí les queda registrado que ustedes tienen la asistencia del día de la clase. Entonces, automáticamente se hace esto. Es una ventaja para nosotros los catedráticos también, porque pues automáticamente se queda registrado dentro de la plataforma la asistencia de ustedes y que la clase también queda grabada. Entonces, eso solamente quería hacer un paréntesis antes de iniciar con la clase del día de hoy. Pero yo me comprometo durante la semana a estarles mandando algún tutorial para que ustedes puedan familiarizarse con esta nueva plataforma del Meet, que la incluye nuestra plataforma de la universidad, que es el GES. Por el tiempo, voy a iniciar a compartirles a ustedes la clase del día de hoy. Si alguien quiere comunicarse conmigo. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, licenciada. Muy bien, gracias, Carlini. Bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Yo les quiero comentar que si pueden, vayan haciendo anotaciones en su cuaderno, porque si se dan cuenta, algunas semanas vamos a poder tener el resumen de la clase. Yo se las envío por un link de YouTube, pero a veces por la inestabilidad del internet y algunas otras situaciones, yo no puedo enviarles todas las semanas el video con la clase o un video complementario a la clase que tenemos. Entonces, por eso les digo, vayan tomando anotaciones en su cuaderno de este momento que estamos en la clase en vivo. El tema del día de hoy es preguntas de investigación. Es el numeral número 3, perdonen, ahí se redundó la palabra, pero es el numeral 3 del anteproyecto de su tesis, de lo que estamos trabajando. En el ejemplo pueden ustedes corroborar que es el número 3, lo que corresponde a las preguntas de investigación. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer una pequeña retroalimentación con respecto a el tema de la semana pasada, que es el planteamiento del problema. Solamente quería recordarles lo que contiene el planteamiento del problema porque tuve que hacer algunas correcciones con algunos estudiantes del grupo que no incluyeron los incisos que aquí aparecen en este ejemplo. Entonces solamente les tuve que enviar un pantallazo con el ejemplo del anteproyecto que yo les puse a ustedes inicialmente en la plataforma del GES y también se lo mandé al WhatsApp. Utilicen siempre como base para redactar cualquiera de estos ejemplos que yo les envié, porque les sirve tanto a la hora de redactar como para ver el formato en cómo está construido esta parte. Entonces, solamente recordarles, el planteamiento del problema está compuesto por estos incisos que aparece aquí. La mayoría lo hicieron bien, pusieron el título planteamiento del problema, como subtítulo, inciso A, definición del problema. Recordemos que aquí se incluyen de 1 a 2 párrafos la definición de sus variables. Es decir, si ustedes detectaron que tienen 2 o 3 variables, definen, así como lo hicieron en la introducción. Si ustedes van a trabajar con pacientes que tienen diabetes mellitus, definen qué es diabetes mellitus. Si van a trabajar con niños, definen cuáles son las posibilidades de que un niño de tales y tales edades puedan tener esa enfermedad. Si van a trabajar con alguna otra enfermedad, pues definen esa patología, tal y como lo hicieron en la introducción. Pero esto es más pequeñito, solamente 1 o 2 párrafos máximo que tienen que establecer en este inciso A que se llama definición del problema. Luego tenemos el siguiente inciso, que es el inciso B, que tiene como nombre el subtítulo especificación del problema. Aquí también se incluye de 1 a 2 párrafos cuál es la intención de su investigación. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una propuesta, continuemos con el tema ejemplo que es diabetes mellitus en niños. Si ustedes tienen una propuesta de técnicas para evitar el desarrollo de esta enfermedad en los niños, pues entonces usted incluye allí de 1 a 2 párrafos su propuesta. ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué actividad va a realizar con estos niños del hospital o ya sea de un área específica? De 1 a 2 párrafos. Esa es la intención de desarrollar el inciso B, que es especificación del problema. Luego tenemos el inciso C, que es la delimitación del problema. Es decir, en este segmento debe incluir las personas con las que usted va a trabajar su investigación. Va a incluir el lugar. Es bien importante que establezcan el lugar. Si es una escuela, es una comunidad, es un hospital, un centro de salud, etcétera, establecen el nombre del lugar. Y luego la zona, por ejemplo, si va a trabajar con una comunidad, pues establezca de qué zona es.
Si fuese una aldea o un caserío, establecer también el nombre de la aldea, del caserío, con cuántas personas va a trabajar. Establecer también en este orden municipio, departamento y país. Ese es el orden en el cual ustedes van a delimitar su problema. Aquí no va párrafo, porque depende de que si es en una o dos líneas, ustedes determinan allí que va a trabajar en el hospital tal, de tal y tal lugar, ¿verdad? Que pertenece a tal municipio y a tal departamento. Allí no va una cantidad de párrafos, puede ir en una, dos, tres líneas, solamente delimitar el problema. Hasta allí vamos bien con nuestra retroalimentación del tema. Sí, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que estoy haciendo esta retroalimentación por algunos compañeros que no establecieron este formato, sino que escribieron de corrido todo su planteamiento del problema. Y lo hicieron bien, solamente que recuerden que el formato que necesitamos hacer en nuestro anteproyecto es este. Dividir por incisos y dividir por subtítulos. Luego tenemos el subtítulo, el inciso D. En el subtítulo es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra determina la cantidad de personas con las cuales van a trabajar. Voy a hacer aquí un paréntesis muy importante. Algunos de ustedes, compañeros, han de saber que hay una fórmula estadística que determina el tamaño de una muestra del grupo de personas con las que se van a trabajar. Es muy cierto. En las clases anteriores pude platicar con algunos compañeros y me preguntaban, ¿por qué vamos a trabajar solamente con 15 personas, 18 personas, 20 personas? Si bien es cierto que la estadística determina una fórmula para considerar el tamaño de la muestra con la cual se va a trabajar en una investigación de un fenómeno. Sin embargo, la universidad nos determina ya estos parámetros. La universidad permite realizar investigaciones con 15 personas máximo, dependiendo más que todo porque ellos contextualizan el área en donde nos desenvolvemos. La mayoría de ustedes van a realizar su investigación con hospitales o centros de salud de nuestras comunidades. De hecho, no hay muchas personas en nuestras comunidades y también no hay muchas personas con las cuales se pueden investigar determinado tema o determinada patología. Entonces, por eso es que la universidad nos permite como tamaño de muestra, ya nos define el tamaño de muestra de 15 personas para abajo, ¿sí? Algunos de ustedes van a trabajar también con enfermeros y acuérdense que el segmento de enfermeros de turno de algún área en específico, pues se reduce. Nuestro contexto o nuestra comunidad, se podría decir, pues no trabaja con una gran cantidad de personal de enfermería o personal médico. Por tal motivo es que el tamaño de muestra en este caso no se determina a través de una fórmula estadística. Pero sí quiero hacer esta anotación. El tamaño de muestra, cuando es una investigación científica, se determina a través de una fórmula, ¿sí? Es una fórmula científica. En el caso de nosotros, en este anteproyecto, pues varía. Como les decía, ya el parámetro del tamaño de muestra nos lo da la universidad. Normalmente es la cantidad de 15 personas. De 15 personas para abajo, pero tampoco podemos trabajar con 2, 3 personas. Entonces sí es muy importante que si tienen alguna duda en el tamaño de muestra, se comuniquen conmigo y vemos qué modificaciones vamos haciendo. Lo que sí es importante es que ustedes incluyan el número, ¿sí? Si van a trabajar, en este caso yo les puse el ejemplo de 18 personas, ahí es personal de enfermería del área de emergencia. Establecen, si son 18 enfermeros, del área, ¿de qué área? De emergencia, de labor y partos, de sala de hombres, cirugía de mujeres, no sé, ustedes establecen bien el área. Y si van a trabajar con médicos, pues incluyan 18 enfermeros, 2 médicos,
¿sí? Establezcan bien ese parámetro de tamaño de muestra. Si van a trabajar con estudiantes, pues establezcan 18 estudiantes, 2 maestros, si es en determinado momento incluyen a un maestro. También es importante que establezcan si son hombres, mujeres, niños, ancianos, las personas con las cuales van a trabajar. No sé si hay alguna pregunta con el inciso D, que es el tamaño de muestra. Buen día, Lick. Con una pregunta. Pongámosle en mi trabajo, dijera, yo tengo pacientes de 40 a 60 años de edad. Entonces ahí tengo que especificar cuántos pacientes o solo se queda así de 40 a 60 años. Muy bien, Teresa, gracias por la pregunta. Sí, es importante que establezca cuántos pacientes. En este caso, si usted va a trabajar con 10 pacientes, escribe 10 pacientes que tienen tal patología, tal enfermedad que usted va a investigar con ellos, de 40 a 60 años, creo que me dijo, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces, pero muy sí bien. establece la cantidad. Si son 10, La cantidad. 10. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Yo le había mandado igual el trabajo y los integrantes donde pienso realizarla, son secciones grandes. Entonces, yo quería trabajar con todos, entonces no sé si no puedo hacerlo. Entonces. ¿De cuántas personas estamos hablando ahí, Lady? Pues solamente tomé 45 porque son más todavía, pero solamente tomé 45. ¿Me recuerda cuál es el título de su tema? Sí, el uso correcto de métodos anticonceptivos. El uso correcto de... Métodos anticonceptivos. Sí, ya me recordé. Usted va a trabajar con jóvenes, ¿verdad? Ajá. Me parece que es de primero a tercero básico. No, son de nivel diversificado. ¿De qué grados? De cuarto y quinto bachillerato. Sí, muy bien. Bueno, en este caso, para todos, qué importante escuchar los ejemplos, porque probablemente algunos estudiantes, compañeros de ustedes que están escuchando ahorita la clase, no se animan a preguntar. En el caso de Lady, pues el tema es muy importante. Recuérdense que cuando trabajamos con estudiantes, recuerdo que la propuesta de ella es hacer capacitaciones para estos estudiantes. Entonces, el tamaño de muestra allí es bien importante porque no podemos cubrir solo un grupito, ¿verdad? Cuando trabajamos con técnicas cognitivas en los estudiantes, pues es importante incluirlos a todos. En este caso, Lady, muy específico de su caso, pues yo le aconsejo que lo haga con todo el grupo. Si son estudiantes de cuarto y quinto, que sean todos los estudiantes que están en la lista de cuarto y de quinto bachillerato. ¿Por qué? Porque son capacitaciones cognitivas que no podemos tomar un segmento de estos grupos, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo, sí incluya a todos los estudiantes. Va a tener que trabajar un poquito más, va a tener que incluso gastar un poquito más. Más adelante vamos a tener también el presupuesto. Tenemos que asignar un presupuesto para nuestra investigación. Y en el caso de Lady, pues va a tener que aumentar un poquito, porque si de repente ella tiene que entregar algún documento, sacar copias para estos alumnos, pues va a tener que, su inversión va a subir un poquito. Pero en su caso es muy específico, Lady, muchas gracias por su pregunta. Me parece que tiene que trabajar con todos los estudiantes. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna anotación con respecto a este inciso D? Licenciada, le habla Briseida. Sí, diga. Solo con una pregunta. Igual yo voy a trabajar con alumnos.
de primero a quinto primaria, pero yo había pensado agarrar 3 alumnos por cada grado, que daría una suma de 15 alumnos. No sé si está bien así como lo he pensado o también debo de trabajar con todos, porque lo pensé así de esta manera, porque tengo dentro de planeado, ¿verdad? Dejar una guía para que tanto los profesores puedan ejecutarlo con los alumnos. Entonces ahí no habría tanto problema, siento yo, ¿verdad? De que no trabaje con todos, pero no sé qué es lo que usted opine. Me recuerda, si no estoy mal, su tema es sobre técnicas para, vaya a trabajar con profesores de educación física, si no estoy mal. Voy a trabajar con los alumnos, ajá, pero voy a dejar una guía para los profesores de educación física y quienes imparten el curso de hogar, porque mi tema es dieta y ejercicio como prevención de sedentarismo y obesidad en los niños menores de 10 años. En los niños menores de 10 años. Ah, muy bien. Entonces, tome en cuenta esto, porque fíjese que sí es importante que establezca edades de niños menores de 10 años. Entonces, en la escuela donde vaya a trabajar, tiene que ser niños menores de 10 años. En este caso sería primero primaria, segundo primaria. Entonces, retome esa información, porque fíjese que está trabajando de primero a quinto. Entonces, mejor revise cuáles son los niños que tienen edades escolares menores de 10 años. Porque normalmente un niño que cursa primero, segundo y tercero, si no estoy mal, tiene menos de 10 años. Entonces, ya ahí se reduce su muestra. No sé si me está entendiendo. Sí, licenciada, sí. Ah, de acuerdo. Determine bien eso y entonces si tuviera alguna duda durante la semana, me cuenta, ¿verdad? Pero sí, la edad escolar de niños menores de 10 años podría ser primero primaria, segundo, incluso tal vez tercero. Pero entonces ahí ya se reduce su muestra. Ah, de acuerdo, licenciada, gracias. Muy bien. Creo que estos ejemplos que están presentando sus compañeros les sirven también a los demás. Pueden adaptarlo a su tema. Luego tenemos el inciso E, que es el ámbito geográfico. Con esto terminamos ya el planteamiento del problema, que es una retroalimentación de la semana pasada. Y en el ámbito geográfico, pues yo les decía que tenían que desarrollar una reseña histórica sobre el lugar donde realizan su investigación. Por ejemplo, si su investigación es en una escuela, pues la historia de fundación de la escuela, el proyecto, si fue realmente un proyecto municipal o un proyecto comunitario, ¿verdad? Que hizo la comunidad, la fecha de creación, si fuese un hospital o un centro de salud, en qué fecha fue la fundación de este centro de salud, más que todo datos estadísticos, con cuántas personas trabaja el centro de salud o la escuela o la comunidad en donde ustedes vayan a realizar. Algunos trabajan con comunidades, zonas específicas, entonces más que todo, pues hablar un poquito acerca de la comunidad. Eso es lo que va en el ámbito geográfico. También determinemos que podría ser de 1 a 2 párrafos, lo que debe de ir en el ámbito geográfico. Con eso concluimos la retroalimentación y entramos directamente a nuestro tema del día de hoy, que son las preguntas de investigación. Realmente es más que todo inculcarles a ustedes de qué se trata la pregunta de investigación. Este tema es muy fácil porque ya hemos planteado nuestro problema, nuestro fenómeno, ya tenemos dentro de la introducción ya analizado lo que es en sí el fenómeno que vamos a investigar. Lo único que tenemos que hacer ahora es plantearlo como interrogante. Es decir, que nuestro fenómeno, nuestro problema a investigar, se traslada de una manera en que se pueda responder las interrogantes de nuestro tema. ¿Cómo lo vamos a trasladar? Pues aquí vamos a aprender cómo vamos a realizar las preguntas. Yo les tengo 4 reglas importantes para el planteamiento de la pregunta de investigación. Número 1, se plantea cuál es el problema.
Se plantea, esto ya está planteado para ustedes. Ustedes ya analizaron el fenómeno que van a investigar. Y en la regla número 2, sí es muy importante tomar en cuenta estos adverbios y conjunciones de enlace con los cuales vamos a iniciar redactando nuestras preguntas. Nota para todos aquellos que quieran hacer anotaciones en su cuaderno. Son 3 preguntas que vamos a redactar como requisito. Los enlaces y conjunciones son los que aparecen aquí en este ejemplo. Podría ser que iniciemos redactando nuestra pregunta en cómo, cuándo, qué, dónde y por qué. La regla número 3 sería que debemos utilizar las variables del título del tema. ¿Cuáles son sus variables? Pues ustedes revisen en su introducción cuando hicieron el análisis o la definición de cada una de sus variables o de lo que incluía su título en su tema. Ustedes definieron qué es, por ejemplo, diabetes mellitus, que es, por ejemplo, esta enfermedad de diabetes mellitus en niños menores de 10 años. Ustedes determinaron desde allí cuáles son sus variables. Para conocer cuáles son sus variables, váyanse a su introducción. Más adelante también les voy a explicar a qué me refiero cuando hablamos sobre variables. Y el numeral 4 dice, las preguntas deben tener como respuesta la propuesta de solución o el aporte que realiza como proyección social de la investigación. Es decir, por ejemplo, si ustedes pretenden dejar una guía a los maestros de educación física y a los maestros de hogar para poder tener buena alimentación y manejo del deporte para mejorar a los niños, como me comentaba su compañera anteriormente, pues entonces ustedes tienen que tener la respuesta de esta pregunta a esa propuesta, es decir, a esa guía que van ustedes a aportar como parte de su ejecución de la investigación. Para que podamos entender lo que les estoy explicando, les presento aquí ejemplos del planteamiento de las preguntas de investigación. Tenemos, por ejemplo, el título. Aquí en este ejemplo, el título es Síndrome de Burnout en los alumnos de enfermería de la Universidad Galileo, sector salud Quetzaltenango. Muy bien. El síndrome de burnout, voy a hacer un paréntesis, es un síndrome que se determinó que solo sucede en el personal del sector salud, es decir, el personal trabajador del sector salud. Es un estrés que es ocasionado por la presión que se genera en este sector. Entonces, es estrés laboral, pero se especificó con el nombre síndrome de burnout. Este es un tema muy interesante y se aplicó en alumnos de enfermería. En este caso, creo que son alumnos del último semestre que va a realizar la investigación este estudiante. Él planteó su fenómeno y planteó estas 3 preguntas de investigación. Una de las preguntas dice, ¿qué características poseen los estudiantes de enfermería de la Universidad Galileo, sector salud, que presentan debido al sobrecargo de trabajo y estudios? Él redactó en la pregunta, incluso incluyó a los estudiantes de enfermería de la universidad. Es decir, allí va incluido de dónde son los alumnos, de qué universidad, de qué facultad y cuáles son las características que poseen estos estudiantes a la hora de presentar
un sobrecargo de trabajo y estudios. Esta pregunta es bien, bien completa porque lleva la estructura incluso del título completo, si ustedes se dan cuenta. Pero también el estudiante previamente ya analizó que estas características las va a obtener en base a una encuesta. Entonces, ojo, vayan preparando. Estas preguntas le permite a usted como estudiante investigador, les permite ir ya pensando qué herramientas van a utilizar. Es decir, las herramientas podría ser una encuesta, una entrevista, y aquí a la hora de redactar nuestras preguntas ya vamos a ir pensando a futuro con qué herramientas de investigación vamos a trabajar, porque recuerden que su investigación es de campo. Recuerden que su investigación la tienen que ejecutar, pero ojo, mucha atención con esto. Para aquellos que a veces tienen sus dudas, esta investigación no la vamos a ejecutar en este semestre, ¿sí? Sí tenemos que ir preparándonos para pensar que algún día la vamos a ejecutar. ¿Qué día va a ser? Pues el día que a ustedes les aprueben su anteproyecto. Entonces, probablemente ustedes les van a aprobar este anteproyecto de investigación hasta el próximo año. Y esperemos en Dios que el próximo año ya hayamos salido de este problema que tenemos con la pandemia del coronavirus. Entonces, no se preocupen. No vayan a pensar que esta ejecución la van a realizar en este semestre. Para nada. Pero sí vayan preparándose para pensar cuáles van a ser sus herramientas de investigación, de trabajo de campo con su tema o su título. Pero sepan ustedes que va a ser hasta el próximo año, si Dios nos da vida y nos lo permite. ¿Sí? Retomamos. La segunda pregunta aquí en este ejemplo dice, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a los estudiantes de enfermería? Otra vez menciona estudiantes y especifica que son de enfermería de la Universidad Galileo de Quetzaltenango a presentar síndrome de burnout. La pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo? Este estudiante previamente también pensó que para analizar los factores de riesgo, lo que tiene que hacer es ir y entrevistar a los estudiantes de enfermería. Entonces, él ya tiene previamente analizada una encuesta. Y esta encuesta, pues obviamente la tiene que realizar tanto él como un especialista en estrés. En este caso, él va a trabajar con un psicólogo que le va a ayudar a realizar este tipo de encuesta. Y por último, la última pregunta dice, ¿cuál es el aporte que las autoridades de la universidad pueden generar a los estudiantes con síndrome de burnout? Ahí faltó de la Universidad Galileo de enfermería. Entonces, la última pregunta corresponde siempre al aporte, es decir, a lo que ustedes ya tienen pensado dejar como proyección social en el área donde vayan a realizar su investigación. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, Lick. No, Perfecto. Entonces tengo un segundo ejemplo para que ustedes tomen dos opciones de redacción de sus preguntas. Este ejemplo tiene como título Evaluación de desempeño laboral por medio de una lista de cotejo al personal de servicio de alimentación en el Centro Hospitalario La Paz de Quetzaltenango. Es decir, lo que pretende este estudiante es evaluar al servicio de alimentación, al área que presta el servicio de alimentos en el Hospital La Paz de Quetzaltenango. ¿Cómo va a evaluar el desempeño? Allí dice, por medio de una lista de cotejo. Es decir, ahí está planteando ya su propuesta.
lo que va a aportar a este hospital y específicamente al área de alimentación del hospital. Las preguntas las redacta de esta manera. Ustedes pueden poner pregunta, o más bien no numerar. Por favor, les pido que no vayan a numerar las preguntas. Solo ponen inciso A, B y C. No vayan a numerar, a poner 1, 2 y 3. Porque la numeración, la que debe de llevar enumerada es el título, que se llama preguntas de investigación. La pregunta A dice, ¿por qué es importante realizar una evaluación de desempeño para operarios de un servicio de alimentación para un hospital? Es decir, allí lo que quiere determinar es la importancia de evaluar el desempeño de esta área de alimentación del hospital. La siguiente pregunta dice, ¿a través de qué herramienta se evalúa el desempeño en operarios de una institución? Recordando que ya le ha dado previamente respuesta a estas preguntas. Antes de realizar ustedes una pregunta, la tienen que responder. Si tiene respuesta, entonces deja su pregunta ya establecida. Nota, bien importante, lo único que quiero que ustedes trabajen en esta semana es la redacción de las preguntas. Si tienen respuesta, ustedes la pueden anotar en su cuaderno. Le escriben en su cuaderno ya la respuesta, pero la guardan. No dan respuesta a estas 3 preguntas. Solo plantean las preguntas. En el documento solo van las 3 preguntas. Ustedes quieren responder, las responden, pero para ustedes personalmente en su cuaderno. Y la última pregunta dice, ¿de qué manera una lista de cotejo ayuda a mejorar el desempeño laboral de los operarios de un servicio de alimentación de un hospital? Allí, en la última pregunta, si se dan cuenta, también se establece ya la solución que ella plantea como proyección social al hospital y habla sobre la lista de cotejo, que es lo que ella va a proponer dejar en el hospital para el aporte que va a dar su investigación. ¿Hasta allí estamos bien con el segundo ejemplo, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, yo les pongo, ya tenemos un minuto nada más que nos deja el Zoom para trabajar. Yo les pongo aquí un ejemplo de, aquí un título. Dice atención hospitalaria del manejo clínico COVID-19 en el Hospital Temporal de Quetzaltenango. ¿Cuáles son las variables? Para recordarles y que ustedes también pongan este ejemplo con su título. Vayan a su título y revisen cuáles son sus variables. Aquí aparece atención hospitalaria como una variable. Manejo clínico como otra segunda variable y COVID-19 como una tercera variable. Establecen, no hay variables, el lugar donde van a realizar la investigación no es una variable, solamente en el título la importancia, digamos, lo que van a investigar en sí. Esto es un ejemplo de variables. No sé si ustedes ya tienen alguna duda con las variables o ya quedó bien establecido. Perfecto. Entonces, ¿alguien quiere hablar? Ahí estamos. Muy bien. Sí. ¿Sí, diga? Buenos días, disculpe.